Hola, hola, Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico. En esta mañana me toca compartir a mí. Para mí, la verdad, es un gusto poder compartir con ustedes, tener comunión, compartir el Evangelio, la palabra del Señor. Qué importante también estudiar, recibir palabra para fundamentar más nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Le quiero invitar al libro de Lucas, Lucas capítulo 10. Bueno, el pastor Christopher me pidió si podía reemplazarlo en esta mañana. Como le digo, con gusto. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Que le habla el pastor Mario Verdugo, de acá de Iquique, del norte de Chile, primera región, comuna Alto Hospicio. Amén. Aquí estamos ya listos para comenzar. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Amén. Importante que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor, como les decía, y disfrutar de esto, disfrutar del Evangelio, disfrutar del reino de Dios. Ahí esperando que se conecten los hermanos, esperando que se conecten. Ahí se están conectando. Luis Ceballos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar el estudio, ya estamos a punto, ya esperando a que se conecten algunos hermanos más. Bueno, les cuento, el pastor Christopher me pidió que lo pudiera reemplazar en esta mañana en el estudio bíblico. Y vamos a, por mientras, si tiene su Biblia, le invito el libro de Lucas capítulo 10, verso 25. Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. Pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Palabra del Señor. He leído del verso 25 al verso 37, Lucas capítulo 10. Bueno, Dios les bendiga a nuestros hermanos que se están conectando en el estudio de hoy. Bueno, para mí, como les decía, es un honor poder compartir con cada uno de ustedes el Evangelio, la palabra del Señor. A la verdad es que es muy importante que una persona pueda recibir el Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, es importante que pueda llegar la fe a nuestro corazón.
La palabra también nos enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces en este momento nos disponemos, ¿cierto? Usted se dispone a oír palabra y que es importante porque así va llegando la fe a nuestro corazón. La fe es muy importante porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. También en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, habla y nos explica qué es lo que es la fe. Dice el verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, a veces la fe es muy difícil también. ¿Por qué? Porque nosotros nos disponemos a creer en algo que no vemos. Y generalmente, humanamente, por nuestra naturaleza, nosotros siempre queremos ver para creer. Por eso es que es difícil la fe cristiana. Nosotros no tuvimos el privilegio de ver a Cristo. No tuvimos el privilegio de estar con Él como sus discípulos, que estuvieron con Él 3 años, viendo los milagros, los prodigios que Él hizo. Tantos milagros, tantos prodigios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también Él enseñaba la palabra, el Evangelio. No solamente Él vino a hacer milagros, sino que lo principal, el contexto principal de la venida de nuestro Señor es que la gente reciba la salvación, que las personas puedan ser salvas por la gracia, por la misericordia de Dios. Pero eso nos cuesta entender, nos cuesta creer. ¿Cómo yo voy a ser salvo por solo creer? Eso es lo difícil. Porque mucha gente quiere hacer cosas, mucha gente quiere hacer algo. Como les digo, mientras no vemos, no creemos. Así también nos queremos justificar delante del Señor. Señor, yo creo, algo tengo que hacer alguna buena obra, dejar de hacer lo malo para irme al cielo. No quiero decir que hay que hacer lo malo, lo que quiero decir es de que cuando nosotros vamos descubriendo el Evangelio, por el oír la palabra nos vamos dando cuenta de que la salvación de nuestra alma es por solamente haber creído en Jesucristo. Y en el contexto de lo que leíamos acá, Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, aquí habla, ¿cierto?, de la parábola, ¿cierto?, de una parábola del buen samaritano. Muchas veces el Señor tiene que hablar con parábolas para explicar, para enseñar, porque con estas parábolas, con estos ejemplos, es más fácil también que nosotros podamos asociar, ¿cierto?, una vivencia, una experiencia de vida con el Evangelio, para que podamos nosotros recibir esto maravilloso que es la salvación. Y aquí vemos, ¿cierto?, a un intérprete de la ley, un intérprete, un hombre erudito, un hombre experto, un hombre que su vida le dedicaba, ¿cierto?, a interpretar la Biblia y también enseñarla. Obviamente en aquel tiempo todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento solamente. Entonces eran hombres que manejaban muy bien el Torá, las leyes, los mandamientos, los estatutos, para enseñarlo. Entonces, él dice que él viene a la presencia de Jesús para probarle, ¿cierto?, para tentar a Jesús. Y le hace una pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces aquí está la pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Y qué importante, hermano, que nosotros podamos descubrir el Evangelio. Yo le bendigo porque usted a lo mejor hay algo, un deseo, una curiosidad, ¿cierto?, de descubrir esto. Porque generalmente la gente se preocupa de vivir, de cumplir sus sueños, sus metas, pero no se preocupa realmente de que qué pasa después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Muchos dicen no hay otra vida. Hay que aprovechar la vida porque después de esta vida no hay otra. Pero sí, verdaderamente
después, ¿cierto? Después de esta vida hay otra vida y que es eterna. Hay otra vida que es eterna. El Señor nos dio cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve de donde salió, que del polvo, a la tierra. El espíritu vuelve a su dueño, que es Dios. Y el alma es la que siempre está ahí acompañada, ¿cierto?, del espíritu. El alma donde nosotros sentimos, nosotros podemos sentir donde están las emociones, donde están los pensamientos, los deseos, donde están los sentimientos del alma. Por ejemplo, un animal, un perrito. Si usted tiene un perrito, cuando se muere, ¿cierto?, le extrañamos, le comenzamos a echar de menos, sufrimos también. Pero el perrito, lamentablemente, el perrito no se va al cielo. ¿Por qué no se va al cielo? Porque no tiene espíritu. Solamente el animal tiene alma. Por eso que el perro tiene sentimientos. El perro puede expresar su amor, su gratitud. También se pone triste. También, ¿cierto?, tiene memoria, tiene recuerdos, tiene deseos. Ahí está el alma. Pero cuando muere, lamentablemente, no sigue viviendo, porque no tiene espíritu. Pero sí nosotros tenemos espíritu. Nosotros estamos diseñados con cuerpo, alma y espíritu. Y lamentablemente muchas veces nos dedicamos a alimentar solamente nuestro cuerpo. A saciar los deseos de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Por ejemplo, siempre estamos preocupados, ¿cierto?, qué voy a desayunar, qué vamos a almorzar, después ya llega la tarde, la hora de las 11, qué vamos a tomar de 11, después la cena, los que cenan. Pero nunca nos preocupamos de nuestra alma, de nuestro espíritu, que nuestra alma necesita un alimento también espiritual. Nuestro espíritu necesita este alimento, una palabra que viene de nuestro Creador, de nuestro Dios. Así también hablaba de la fe, qué importante la fe. Siempre el hombre vive, ¿cierto?, en nuestra naturaleza, tener una fe en algo o en alguien. Entonces, qué importante es la fe. Vemos los primitivos, ¿cierto?, que ellos también tenían una creencia en algo, ya sea, no sé, pues, en el sol, la tierra, los dioses. Pero siempre el hombre en su existencia, en su naturaleza, necesita, por su naturaleza, creer en algo. Y qué importante que nosotros podamos creer en el Evangelio, en la palabra, en Jesucristo el Señor. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y solo por Él nosotros podemos llegar al Padre. Solo por Él nosotros podemos llegar al cielo. ¿Por qué? Esto es importante entenderlo, ya entrando en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, ahí en el huerto de Edén, el Señor lo creó y le dio el huerto del Edén, donde lo tenían todo, no faltaba nada. El hombre estaba conectado con Dios. ¿Y cuál era la idea de Dios? De que viviéramos ahí en el Edén eternamente, para siempre. Pero lamentablemente vino Satanás a seducir a la mujer, a tentarla, y le dijo: dice el Señor que si comieres del árbol de la ciencia y el bien y el mal, no morirás. O de este árbol, ¿cierto? Y la mujer le dijo: sí, pero el Señor poniendo, ¿cierto?, al hombre en medio del huerto, le dijo que podían comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia y del bien y el mal, porque si no, morirían. Mire, quiero invitarle a Génesis
Génesis, capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces le respondió la serpiente a la mujer, no moriréis. Mire, primera mentira, no moriréis. Entonces, claro, no murieron así físicamente, instantáneamente. Sabemos que con el tiempo paulatinamente murieron. Pero, ¿a qué muerte se refiere? A la muerte espiritual. Porque cuando ellos comieron, Adán y Eva comieron, desobedecieron a la palabra del Señor y se desconectaron, automáticamente se desconectaron de Dios y se convirtieron en esclavos de Satanás por haber oído la palabra de Satanás. Y por eso es que esta maldición, como dice en el libro de Romanos también, capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 12, que entró el pecado al mundo por un hombre. Mire, y esto cuando yo lo descubrí a través de la palabra, yo pude entender por qué el mundo está tan malo, por qué pecamos, porque dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este versículo nosotros podemos descubrir que este pecado, ¿cierto?, que Satanás traspasó a Adán y Eva, este pecado también fue traspasado a todos los hombres del mundo. Por eso dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, producto de la desobediencia de Adán y Eva, del pecado que ellos cometieron, que Satanás, ¿cierto?, introdujo en sus corazones el querer ser igual a Dios, porque este es el gran pecado. A veces creemos que el robar, el mentir, el hacer esto otro, esos pecados en realidad sí es pecado, pero ¿cuál es el gran pecado? Querer ser igual a Dios. Entonces, Satanás, estando en el cielo, él quiso ser igual a Dios, siendo que él era una criatura de Dios. Entonces, ¿cómo una criatura va a ser igual o superior a su creador? Imposible. Entonces, este es el gran pecado, ¿cierto?, que Satanás traspasó ¿a quién? A los hombres. A Adán y Eva primeramente, y fue traspasado a todos los hombres. Entonces, el hombre se convirtió en esclavo de Satanás. Así este pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Como decíamos acá en Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí podemos entender Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, la justicia de Dios. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Se fija? Por cuanto todos pecaron. No dice algunos, dice por cuanto todos. Usted y yo, el mundo entero, todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este pecado que produjo, ¿cierto?, apartarnos de Dios, ser destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que no podemos entrar al cielo. Que el hombre no podía entrar al cielo, sino que estaba destituido, apartado de la gloria de Dios. Consecuencia, vivir para siempre, por toda una eternidad, ¿dónde? En el infierno. Mire, producto del pecado de Adán. O sea, yo digo que injusto. Yo un día le conversaba a mi hijo, ¿sabes por qué nosotros pecamos? Por el pecado de Adán y Eva. Y él dijo, ¿pero qué culpa tengo yo? Y es verdad. Una hermana me decía, un día, lo primero que voy a hacer es que cuando conozca a Adán, lo primero que voy a hacer, lo voy a agarrar del pelo, lo voy a zamorrar bien zamorreado. Claro, porque encontramos injusto. Pero el Señor en su amor y misericordia envió a Jesucristo el Señor. Como dice el verso 24, después el verso siguiente,
Leía el 23, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, lamentablemente, muchos cristianos también conocen el Evangelio, conocen la Biblia, pero conocen hasta el versículo 23 nomás, que dicen, por cuanto todos pecaron y están apartados de la gloria del Señor. Sí, es efectivo, pero no continúan leyendo. Y en esta mañana el Señor nos enseña y nos muestra el versículo siguiente, que es el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él vino a este mundo a pagar el precio del pecado, que era la muerte. Él murió por ti y por mí, cargando todos los pecados, el pecado del mundo. Por eso es que Juan el Bautista daba testimonio, y él decía, como dice en Juan 1:29, al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida viví condenado. Es más, me quería justificar a sí mismo como este intérprete de la ley. Como los judíos me quería justificar cumpliendo la ley, haciendo buenas obras. Para que el Señor dijera, oh, qué bueno ahora, qué bueno Mario. Bueno, yo soy Mario. Qué bueno Mario, cambió, ahora hace buenas cosas. Ah, se va a ir al cielo. No, nosotros nos vamos al cielo porque podemos hacer buenas obras o por nuestra justicia. Nosotros vamos al cielo por haber creído en ¿quién? En Jesucristo. Por eso que yo citaba este versículo cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única vía para ir al cielo es Jesucristo el Señor. Por eso de que dice, siendo justificado gratuitamente, mire, Él nos justificó. ¿Se acuerda cuando usted iba al colegio cuando niño y hacía maldades? ¿A quién llamaban? A su apoderado. ¿Para qué? Para que lo justificara. Entonces así Cristo nos justificó. Cristo derramó toda su sangre hasta la última gota para limpiar nuestros pecados. Y dice que no tan solo eso, sino que resucitó al tercer día. Y Él está a la diestra del Padre. Y abogado tenemos, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor, ¿cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque humanamente nosotros no tenemos la capacidad de justificarnos a sí mismos. Nosotros, aunque queramos ser buenos, no podemos ser buenos. Duramos bueno un rato nomás. Un rato nomás duramos bueno. Yo le digo a mi esposa, mi amor, perdóname, me equivoqué, perdóname, mi amor. Y trato de hacer algo bueno, de portarme bien, como haciéndole la pata. Como haciéndole la pata a mi esposa. Y eso me dura un rato nomás, por hermano. Porque así somos nosotros, esa es nuestra naturaleza, así somos los humanos. Así también con Dios. Dios, la gente dice, Señor, perdóname, Señor. Ahora sí, nunca más me voy a portar bien. ¿Y cuánto nos dura eso? Un rato nomás. Porque humanamente nosotros no tenemos la capacidad de ser buenos, de ser justos, humanamente. ¿Se fijan, no? Entonces, nosotros, de la única forma que podemos ir al cielo es a través de Jesucristo el Señor. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces esto trae mucha alegría, mucho gozo a nuestro corazón. Entonces vemos, ¿cierto?, también esta intérprete de que fue y tentó a Jesús. Primeramente le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces siempre el hombre quiere hacer algo. Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y él le respondió, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, porque así debería ser.
Pero por nuestra naturaleza, como le explico, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. Aunque queramos cumplir la ley, aunque queramos cumplir los mandamientos, nos esforcemos, procuremos cumplir la ley, los mandamientos, los estatutos, puede que cumplamos 9, o puede que usted se esfuerce mucho, procure mucho, cumpla 9, pero no lo pueda cumplir todos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estableció la ley, el primer pacto, ¿en qué consiste? En cumplir toda la ley, no algunos puntos nomás, todos. Incluso esto está escrito también en el libro de Santiago, mire, Nuevo Testamento. Santiago, el capítulo 2, el verso 10, si no me equivoco. Dice ahí, el apóstol Santiago, ¿cierto? Claro, Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, claro, nosotros, aunque queramos, procuremos cumplir la ley, no podemos. Porque ¿en qué consiste cumplir la ley o vivir bajo la ley? Es cumplir todos los mandamientos 10. El apóstol Pablo era, antes de ser un apóstol, un hombre de Dios, él era un religioso, un fariseo. Saulo, su nombre. Él era un hombre celoso de Dios, que él cuestionaba a los cristianos porque decían estos son una secta, porque hablan de un Cristo resucitado. Y él era un hombre que quería cumplir la ley. Pero cuando se le aparece Cristo camino a Damasco, le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Le dice, ve a Damasco y te diré qué tienes que hacer. Y ahí vino, ¿cierto?, un cambio realmente en la vida del apóstol Pablo. Y él no habla mucho en el Nuevo Testamento. Él fue el que escribió prácticamente casi todo el Nuevo Testamento. Y aquí, por ejemplo, leíamos, ¿cierto?, Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aleluya, gloria al Señor. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así el apóstol Pablo pudo entender el Evangelio. Porque él era un hombre que quería procurar, él procuraba, se esforzaba para cumplir la ley. Pero cuando descubre el Evangelio, él pudo ver su naturaleza y se dio cuenta que no tenemos la capacidad por medio de la ley. Aquí en Romanos 7, verso 7, él dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, dice. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, claro, aquí el apóstol Pablo nos enseña de que por medio de la ley él pudo conocer que en él está la codicia. Entonces, el apóstol Pablo, él se esforzaba, él procuraba, ¿cierto?, cuando era un religioso, cuando era Saulo, y por la ley se dio cuenta que el mandamiento número 10 no lo pudo cumplir. No codiciarás, no codiciarás. Por ejemplo, hay un estudio, ¿cierto?, que el hombre en un puro día codicia en su corazón más de 100 veces. Entonces, más de 100 veces ya está quebrantando la ley, no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo pudo descubrir que el mandamiento número 10 no lo podía, ¿cierto?, cumplir. Por eso que él después decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así también en el libro de Gálatas, mis hermanos, amigos que están escuchando, Gálatas capítulo 3, también el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, porque los Gálatas eran aquellos hombres que habían conocido a Cristo, pero retrocedieron, volvieron a la ley. ¿Y qué les dijo qué les dijo el apóstol Pablo? Mire, vamos a Gálatas. Importante, mis hermanos. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Oh, Gálatas insensato, que os fascinó, dice, para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír
con fe. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, los Gálatas habían recibido a Cristo por haber oído, ¿cierto?, el Evangelio. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Por eso que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero no, ¿cierto?, por sus obras, por cumplir la ley. Por eso dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Entonces, claro, la ley es importante. Como decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿cierto?, capítulo 7, verso 7, que la ley, aleluya, gloria al Señor, es santa, es pura. ¿Cierto? Que por gracia a ella, él pudo darse cuenta que en él estaba la codicia. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. ¿Te fijas? Porque ¿por qué fue establecida la ley? Para el conocimiento del pecado. Porque si no existiera la ley, no hubiera existido la ley, como el hombre hubiera sabido que es pecador. Entonces la ley es como un espejo, un reflejo que nos ve a sí mismo, nos reflejamos y uno puede identificarse, descubrir su naturaleza. Oh, yo soy pecador. Porque tampoco conociere la codicia si la ley dijere no codiciaréis. Por eso que él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la importancia de la ley. La ley es el ayo, es el medio de transporte que nos lleva a Cristo. Como dice en el libro de Gálatas, capítulo 23. Pero antes que viniese la fe, estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro medio de transporte, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aleluya, ahí está, ¿no? Justificados por la fe. Pero este buen samaritano, claro, le respondió la primera pregunta, este intérprete de la ley, porque estamos en el contexto, estamos en la parábola del buen samaritano, que mucha gente malinterpreta esta parábola, porque todos quieren ser como el buen samaritano, y nos damos cuenta a través de esta enseñanza de hoy que no podemos nosotros, aunque procuremos cumplir la ley, no podemos, no tenemos la capacidad. Entonces, así también vemos que la primera pregunta que le hace el Señor a este intérprete de la ley, cuando le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le respondió bien la primera pregunta. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Claro, porque el que cumple toda la ley puede ir al cielo. En eso consistía el primer pacto, cuando el Señor estableció la ley. El que cumpliera toda la ley, todas, hermanos, todas, no algunas nomás, sino que todos los 10 mandamientos, y entre estatutos y mandamientos son 613. Si cumpliera todo, puede ir al cielo. Por eso que el Señor le dijo, haz esto y vivirás. Pero a través del estudio, de la enseñanza de hoy, nos damos cuenta que no podemos por nuestra naturaleza. Por ejemplo, daba el ejemplo de la codicia, porque en nosotros está la codicia. Así también, la segunda pregunta que le hace el Señor, ¿cómo le es? Y él queriéndose, justificándose, como dice en el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y aquí el Señor le entrega una parábola. Esta parábola se la entregó para que él se reflejara en sí mismo, para que él se viera a sí mismo. Por eso que el Señor muchas veces hablaba y enseñaba con parábolas, para que esta experiencia, esta vivencia, ¿cierto?, estos ejemplos de vida, nos podamos ver reflejados a sí mismos. Entonces esta parábola que le entregó el Señor, la parábola del buen samaritano, a este intérprete de la ley, para que él se viera reflejado a sí mismo. Porque él le dijo, ¿quién es mi prójimo? Queriéndose justificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él no pudo responder esta pregunta, ¿cómo lees? O sea, ¿qué le quiso el Señor? ¿Qué le quiso decir el Señor? ¿Estás leyendo bien? ¿Estás entendiendo bien la palabra? ¿Qué le quiso decir el Señor? ¿Estás entendiendo que no puedes cumplir la ley? Eso le quiso decir el Señor. Porque, ¿qué tenía que realmente haber respondido este intérprete de la ley? Señor, yo no puedo cumplir la ley.
Para mí imposible cumplir la ley. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo: Señor, ¿qué hay en mi prójimo? Y el Señor le entrega esta parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de de Jerusalén a Jericó. Perdón, leo nuevamente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahí sí. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿A quién representa este sacerdote? A los religiosos, a la religión. ¿A quién estaba representando? A él mismo, al intérprete de la ley, para que él se pudiera descubrir a sí mismo, se pudiera dar cuenta. Después le da el ejemplo de un levita. Le faltó que eligiera un intérprete de la ley, le faltó que eligiera el Señor. Después dice que asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Entonces estos hombres religiosos vieron a este hombre que estaba agónico, moribundo, golpeado, ¿cierto?, asaltado por ladrones, a punto de morir, viéndole pasaron de largo. Siendo que ellos conocían la ley, que dice la ley: amarás al prójimo como a ti mismo. Por ahí también dice la ley que no hay que acercarse a algunos estatutos, que el pueblo de Dios no se podía acercar a un muerto, porque se colocaba inmundo. Entonces ellos aplicaron la ley, o aplicaban la ley como a su conveniencia. Por eso les digo que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir la ley. Entonces aquí al Señor le faltó decirle al intérprete, y un intérprete de la ley pasó de largo y no hizo nada. Pero le dio este ejemplo del religioso, de los religiones, le dio el ejemplo de estos hombres que son religiosos, que aparentan ser buenos, que tienen apariencia de piedad, ¿cierto?, que son hombres piadosos, pero por dentro, como dijo el Señor, son sepulcros blanqueados, como le dijo a los fariseos: hipócritas, generación de víboras. ¿Por qué? Porque hombres que aparentan, hombres que quieren, procuran, se esfuerzan, pero realmente no descubren su verdadera naturaleza, que no pueden cumplir la ley. Por eso que la ley es nuestro ayo, es nuestro ayo, que nos hace mirarnos a sí mismo: oh, yo soy pecador. Y cuando yo descubro que soy pecador, ¿a dónde nos lleva? A las plantas de Cristo. Entonces en esta parábola, en el contexto vemos, ¿cierto?, a un samaritano, dice que al verle fue movido a misericordia. Y aquí vamos descubriendo, ¿cierto?, esta parábola. ¿Quién es este buen samaritano? Es Cristo. ¿Y quién es el hombre medio muerto? Usted y yo. Porque nosotros, al descubrir la ley, al descubrir que estábamos destituidos, apartados de la gloria de Dios, producto del pecado, este pecado que entró por un hombre que es Adán, por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, estábamos apartados, destituidos de la gloria del Señor. Estábamos, nuestra posición, ¿cuál es nuestra verdadera posición? La posición del hombre medio muerto. Entonces el Señor, ¿qué le quería decir a este intérprete de la ley? Tú tienes que tomar la posición de este hombre medio muerto, porque no puedes cumplir la ley para que recibas la gracia, la misericordia del buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? Cristo. Que dice que viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces ahí está representado Cristo, ¿cierto?, que Él nos vino a salvar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre, el único camino para llegar al cielo, es Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces este intérprete de la ley tenía que haber dicho: Señor, a la verdad yo no puedo cumplir la ley. Señor, ten misericordia de mí. Yo soy ese hombre medio muerto, porque no puedo cumplir la ley, como dijo el apóstol Pablo. Y esto lo descubrió el apóstol Pablo, como daba el ejemplo, que él descubrió que en él estaba la codicia. Y él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué hizo este buen samaritano? Lo vendó. ¿Qué hizo primero? Le puso aceite. ¿Qué es lo que es el aceite? El Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio y creemos que Cristo nos justificó, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús, Él nos da de su Santo Espíritu. Y aquí dice que le vendó primero y después le puso aceite, el aceite del Espíritu. Y vino. ¿Qué representa el vino?
el gozo, la alegría, también la sangre de Cristo que nos lavó, que nos limpió. Y poniéndole en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es lo que es el mesón? Consulta, ¿qué es lo que es el mesón? Mis hermanos que están escuchando, Dios les bendiga. El mesón es la iglesia. Por eso es que nosotros, cuando después que recibimos la salvación, por haber creído en Jesucristo, no es que yo voy a hacer y vivir deliberadamente, voy a hacer lo que yo quiera, o voy a delinquir, ¿cierto? No. El Señor a este hombre medio muerto, que lo representa a usted y a mí, ¿a dónde lo puso? En el mesón. ¿A dónde? En la iglesia. Y en la iglesia nosotros recibimos la guía. ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Hasta que Cristo venga. Ahí recibimos la guía, la enseñanza, cómo nosotros tenemos que proceder en nuestra vida de fe, en nuestra nueva vida. Como dice también el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, verso 17, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Es más, después que yo recibo la salvación, yo no tengo que vivir para mí, para sí, sino que yo tengo que vivir para Cristo, vivir para el Evangelio. Vemos el ejemplo de los discípulos, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, vemos el ejemplo de los grandes hombres de Dios, ¿cierto? Que ya no vivían para sí, sino que para Cristo. Entonces, de eso se trata recibir la salvación. No significa que yo voy a vivir deliberadamente, voy a vivir perdidamente, yo soy salvo, voy a hacer lo que yo quiera. No, yo recibo la salvación para convertirme en un hijo de Dios y vivir como hijo de Dios, haciendo su voluntad. Por eso que dice también en el libro de Efesios, mire, Efesios capítulo 5, perdón, Efesios capítulo 2, verso 8, porque dice, porque por gracia soy salvo, mire, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo, hermano. Reciba este regalo, reciba la salvación. ¿Con qué fin dice? Bueno, después dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí aquí el apóstol Pablo confirma que la salvación no es por nuestra obra, la salvación es por gracia, por misericordia. Por eso es que este buen samaritano fue movido a misericordia, este buen samaritano que representa a Cristo, que lo vendó, que le puso aceite, vino, y lo puso en su caballo, y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. El mesón representa a la iglesia, y ahí cuidó de él. Y es más, cuando él se fue, conversó con el mesonero, y le dijo, cuida de él, cuídamele hasta que yo regrese. Y le pagó 2 denarios. Y todo lo que dejaste de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Así le dijo, ¿cierto?, a este intérprete de la ley. Y después le pregunta, verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia. ¿A quién se refirió? A Cristo. ¿Quién fue el prójimo? Cristo. Con él, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí es donde todos malinterpretan esta parábola, que todos quieren ser como el buen samaritano. No, el contexto, hermanos, de esta parábola del buen samaritano es que yo tengo que tomar la posición del hombre medio muerto para recibir la gracia. Usted y yo tenemos que reconocer que nosotros está el pecado y que nuestro destino era la muerte, ¿a dónde? En el Seol, en el infierno, como este hombre medio muerto. Pero vino un buen samaritano y fue movido a misericordia. ¿Quién es este buen samaritano? Jesucristo el Señor. Por eso le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué se refiere? Que tiene que tomar la posición del hombre medio muerto. Para que tú recibas la gracia, para que tú recibas la salvación, tienes que tomar la posición del hombre medio muerto. Oh, si yo estoy medio muerto. Claro, porque no puedo cumplir la ley, porque en mí está el pecado. Señor, ten misericordia de mí. Ese es el Evangelio. ¿Con qué fin? Para después, ¿cierto?, ir a la iglesia, ir al mesón y ser guiado por el pastor, ser guiado por el Espíritu Santo. Recuerde que le puso aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Ser guiado, ¿cierto?, por ahí en la iglesia. ¿Enseñado para qué? Mire, volviendo a Efesios capítulo 2, verso 8. Vuelvo a leer. Porque por gracia soy salvo. Recibe esta gracia, recibe este regalo. Que solamente es por creer, porque dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Ya lo explicábamos eso.
¿cierto? Porque la gloria y la honra es para Dios, no para nosotros, para que nadie se gloríe. Y después está en sí el propósito en el cual el Señor nos salvó. Hay un propósito, no, como decía, no para vivir deliberadamente o andar delinquiendo, sino que para servirle al Señor. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te fijas? Para buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una buena obra, pero no soy yo, como dijo el apóstol Pablo, sino que es Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque si no hubiera llegado el amor de Dios a mi vida, yo no estaría aquí, hermano. Yo estaría en la playa, estaría en otro lado, divirtiéndome, delistando esta carne. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque ha llegado el amor de Cristo a mi corazón. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Señor. Dios les bendiga, lo doy gracias al Señor por esta oportunidad. Ha llegado la hora de despedirme. Y bueno, el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Amén. Reciba a Cristo en su corazón. Reconózcalo como el Señor y Salvador de su vida. Reconozca su condición humana. Diga, yo soy este hombre medio muerto, producto del pecado. Como dice la palabra y leíamos, que gracias a la ley nosotros podemos identificar y mirarnos y reflejarnos a sí mismos, verlo en el espejo, ver nuestra condición. Que la ley es el ayo, es que nos lleva ¿a dónde? A Cristo Jesús. El medio de transporte que nos lleva a Cristo. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Un placer de haber compartido con ustedes en esta mañana este hermoso evangelio, el evangelio de Cristo. Amén. Bendiciones. Chao, chao.